Jóvenes, vamos a dar inicio con este evento y antes que nada quiero agradecerles profundamente a ustedes su asistencia a este encuentro universitario que es organizado en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica con sede en Jalapa, Veracruz, y misma que preside el doctor Francisco Berlín Valenzuela, quien se encuentra aquí con nosotros y para quien pido un fuerte aplauso. Me permitiré cederle el uso de la voz al titular de la Casa de la Cultura Jurídica en Jalapa para que nos dé la bienvenida a este evento. Adelante, doctor. Muchas gracias. Los saludo con todo afecto y me permito agradecer muy especialmente al señor rector de esta universidad, Carlos García Méndez, por la oportunidad que nos da de poder intercambiar este diálogo con todos y cada uno de ustedes. Y al mismo tiempo también agradecerle al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, el haber hecho posible la realización de este evento que nosotros le hemos llamado Encuentro Universitario de la Cultura Jurisdiccional, y por consiguiente tendremos la oportunidad de escuchar a dos distinguidos representantes del Poder Judicial Federal, como es la jueza Karina Juárez Benavides, del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz, aquí en la ciudad de Jalapa, que me permito presentar a ustedes. Y también el magistrado Martín Jesús García Monroy, del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito de Jalapa, quien nos hablará también de las actividades que se realizan en su juzgado. Luego, en su oportunidad, me tocará a mí explicar en qué consiste el quehacer diario, el quehacer continuo de la Casa de la Cultura Jurídica, que es una institución que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que fue formada aquí en esta ciudad de Jalapa hace aproximadamente 11 años. Así es que, sin más preámbulo ya, vamos a comenzar dándole la moderación de este acto al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, y ya después cada uno de nosotros irá interviniendo en su oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Francisco Berlín Valenzuela. Y bueno, pues queridos alumnos, verdaderamente nos complace poder estrechar siempre lazos con la Casa de la Cultura Jurídica y al mismo tiempo poder traer este tipo de eventos para ustedes que evidentemente son estudiantes, se encuentran en el vespertino, pero que también representa un conocimiento importante que podrán adquirir esta tarde, indudablemente relativo a la trayectoria del Poder Judicial Federal que seguramente algunos o muchos de ustedes el día de mañana tendrán a bien seguir. Para ello, bueno, ir conociendo cuál es todo ese andamiaje que se debe recorrer para poder aspirar a estos cargos públicos que evidentemente son en el ámbito jurisdiccional federal. Así que sin más preámbulo y siguiendo con el orden del día, voy a cederle el uso de la voz a la jueza Karina Juárez Benavides, quien es titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz, pero antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir leer unas breves líneas de su amplia y extraordinaria trayectoria profesional. Ella cuenta con estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad de las Américas, Puebla, con fecha de titulación del 17 de diciembre de 2001 y con maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha recibido diversos cursos de capacitación para actuarios del Poder Judicial de la Federación, básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación y lecciones de argumentación jurídica del Instituto de la Judicatura Federal Extensión Puebla. Diplomado en Derecho y Globalización y Actualización en Práctica de Amparo Indirecto, Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Puebla. Diplomado en Introducción a la Función Jurisdiccional, Modalidad Virtual y Proporcionalidad de Interpretación de los Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal, entre otros cursos recibidos. Otras actividades: ha participado en el primer Encuentro Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Buenas Prácticas para la Impartición de Justicia en el Instituto de la Judicatura Federal. Se ha desempeñado como secretaria general de la revista de Derecho Lex Kratos de la Universidad de las Américas en Puebla. Los cargos que ha desempeñado el Poder Judicial Federal ha sido oficial judicial, actora judicial y oficial administrativa,
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, secretaria del Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Sexto Circuito. Secretaria en Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito, entre otros cargos que evidentemente representan ya una trayectoria importante en el Poder Judicial Federal. Sin más preámbulos, recibamos a nuestra primera disertante con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Primero me gustaría saber si todas las personas que están aquí son estudiantes de Derecho o si hay alguien de alguna otra carrera. ¿Todos son de Derecho? ¿Y de quién está en los primeros 2 años de la carrera? La mayoría. Lo digo para más o menos saber de dónde parto, para empezarles a explicar más o menos de dónde deriva la función de desempeño. Bueno, ya en los primeros semestres creo que llevan teoría del Estado, un poco de Derecho Constitucional, y ya saben que, bueno, la Constitución prevé que el poder se divide, el poder en el Estado mexicano se divide en tres poderes, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. A su vez hay dos tipos de competencias, que es la competencia local y la competencia federal. En cada uno de estos ámbitos competenciales existe el poder, cada uno de estos tres poderes, de acuerdo al Pacto Federal, son como las dos divisiones en donde cómo se distribuye el poder en el Estado. Ahora bien, en el ámbito federal, el Poder Judicial está conformado en un principio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después vienen el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados, el Tribunal Unitario y el Juzgado de Distrito. Cada uno de ellos tiene atribuciones distintas de acuerdo a la competencia que cada uno tiene. Ello no quiere decir que, aunque están en esa escala, que necesariamente sean superior jerárquico, o bien que porque seamos autoridades federales somos también superior jerárquico de las autoridades locales. Como les dije, son ámbitos de competencia distintos, y que si bien en algunos casos nos toca revisar algunas de sus actuaciones, no significa por ello que somos superiores jerárquicos, sino es atento a la competencia que nos corresponde a cada uno que podemos conocer. Ahora bien, en un juzgado de distrito lo que conoce es de los juicios de amparo. El juicio de amparo ahí tiene dos modalidades, la vía directa y la vía indirecta. Primero, el juicio de amparo es un juicio de control constitucional. ¿Qué significa esto? Es un juicio en donde se vienen a defender los derechos humanos, las garantías individuales de las personas frente a actos de autoridades. Es decir, quienes son partes en el juicio de amparo son los ciudadanos, que es el quejoso, y de ahí vienen las autoridades responsables, que es a quien le estamos demandando que realizó un acto inconstitucional a criterio del quejoso. Puede haber terceros interesados, que puede ser la contraparte del quejoso que viene a pedir amparo, y también tiene intervención el Ministerio Público. Ahora bien, como les comentaba, el juicio de amparo se puede tramitar en 2 vías, de acuerdo al tipo de acto que quieren ustedes reclamar. Por ejemplo, es en la vía directa y en la vía indirecta. El juicio de amparo indirecto, que es el que se conoce en un juzgado de distrito, procede contra actos de molestia, por regla general, por hacer una distinción. El amparo directo procede contra actos o resoluciones definitivas. El amparo indirecto contra actos de molestia que causan perjuicio de imposible reparación. Eso quiere decir que en el amparo indirecto, dentro de un procedimiento, ya sea dentro de un procedimiento o fuera de un procedimiento, hay autoridades que pueden realizar actos que vulneren garantías individuales de manera inmediata, con la emisión del acto. Y en ese tipo de casos, bajo ciertas reglas que rigen el juicio de amparo, bueno, las personas, los particulares, pueden promover un juicio de amparo ante un juez de distrito para que se realice la constitucionalidad del acto de la autoridad. Eso es lo que se hace en un juzgado. Bueno, un juzgado de distrito tiene varias competencias. Una es precisamente conocer del juicio de amparo indirecto. Otra competencia que tiene, hay varios tipos de juzgados de distrito. Por ejemplo, el que yo soy inscrita es un juzgado de distrito de competencia mixta, que puede conocer tanto de juicios de amparo como de procesos penales federales del antiguo sistema. También conocemos de juicios federales en materia civil, administrativa y mercantil, de concursos mercantiles, de acciones colectivas,
y también de ahí por ahí un nuevo procedimiento que es del derecho de réplica. Esa es la competencia que tiene un juzgado mixto. Por razones de la cantidad de asuntos que se tienen ahí en otros estados, en otros lugares, donde hay juzgados que están especializados, por ejemplo, los que corresponden al nuevo sistema de justicia penal, el sistema acusatorio, los jueces especializados en justicia para adolescentes, jueces federales en materia de juicios mercantiles de cuantía menor. Entonces, bueno, por ejemplo, un juez mixto tiene todas esas competencias. Pero en los lugares en donde ya hay juzgados especializados, bueno, ya ahí se va por materia o por la especialización que cada uno de ellos tenga. En mi caso, que tenemos, bueno, también podemos conocer de procesos penales federales, bueno, ahí la competencia es pues para seguir el proceso por aquellos delitos de carácter federal que están previstos en leyes federales. El proceso se lleva ante un juez de distrito, quien es quien condena o conoce para sentenciar a una persona por esos delitos, que sería la primera instancia en materia penal federal. Esos actos los revisa un tribunal unitario en apelación y bueno, contra esos actos procede también amparo indirecto que conoce otro tribunal unitario, o bien el amparo que ya conoce un tribunal colegiado, un amparo. Bueno, dentro de lo que se hace en un juzgado de distrito, también dentro ya de la organización interna del juzgado, un juzgado de distrito como en el que yo estoy adscrita, que es de competencia mixta, que es más o menos la plantilla a nivel nacional, digamos que por regla general se tiene, está integrado por un juez, 8 secretarios, 4 actuarios y me parece que son 23 oficiales administrativos, un coordinador técnico, un secretario particular, un oficial CISE, que es que lleva todo lo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en la vía electrónica, y el chofer del titular. Bueno, ¿cómo se organiza un juzgado? Estos 8 secretarios son digamos que son los principales colaboradores de un juez, son los encargados de realizar los proyectos de resolución, de estudiar los asuntos, de proponer los acuerdos en cada uno de estos expedientes, que el titular va a revisar y va a aprobar o a modificar, pero bueno, es quien propone al juez el tipo de resoluciones que se van a dar. Los oficiales administrativos son el personal de apoyo de los secretarios. Ellos están encargados, bueno, de revisar el expediente, de revisar las promociones, y son en realidad los que acuerdan las promociones y empiezan a hacer el proyecto de resolución, claro, atendiendo a las directrices que les da el secretario. Pero bueno, es una labor muy importante, muy bonita, y donde aprenden mucho ustedes como por ejemplo, las personas que empiezan la carrera judicial, pues es realmente en donde se aprende, ¿no? A tomar un expediente, a tomar una promoción, a ver qué es lo que puedo acordarle, por dónde voy a seguir el procedimiento. Igual en la materia penal, pues bueno, es desde que se radica, se consigna una consignación, se recibe, se radica y se lleva todo el procedimiento, el desahogo de pruebas, careos, periciales, testimoniales, todo el procedimiento penal hasta el dictado de la sentencia. Y bueno, eso pues principalmente lo hacen los secretarios con los oficiales, ¿no? La función de los actuarios realmente es todo lo que tenga que ver con las notificaciones. Ellos realizan las notificaciones a las partes, son los que salen a hacer las notificaciones a los domicilios de los abogados, de los particulares, que van a hacer eso, también a hacer las notificaciones a los internos. Y bueno, ellos son como el punto de comunicación del particular con el juzgado. Su labor pues también es muy importante, tienen fe pública, al igual que el secretario, y sobre todo se requiere que sean personas en general, las personas que pertenecen al Poder Judicial, pues se rigen por ciertos principios de ética que deben de ser que sean prudentes, sean profesionales, imparciales, que sobre todo que busquen siempre hacer las cosas con la mayor rectitud, porque bueno, creo que a lo largo de los años por eso se ha caracterizado el Poder Judicial Federal, porque realmente el personal siga estas directrices y se eviten actos de corrupción y todo esto, ¿no? Que llega a haber, bueno, sí, pero digamos que la regla general es que generalmente las personas que trabajan ahí se conducen con mucha rectitud y
prudencia, imparcialidad, se pretende, y la directriz es que se dé un buen servicio, que sea un buen servidor público, que se atienda a las personas de la manera más diligente, adecuada y también con educación y con prontitud. Pues, ¿qué más les puedo decir de la función? La función en sí, ya en la parte jurisdiccional, es muy bonita porque a través del amparo indirecto, por ejemplo, las personas pueden reclamar el amparo contra leyes, por ejemplo, que pueden venir a reclamar una ley que les afecta porque es discriminatoria, porque les afecta un derecho, y que en el momento, a través de un amparo, pues puede dejar sin efecto una ley para que no se le aplique a una persona, para que no se quede sin trabajo, para que se le devuelva un bien. Entonces, la función que desempeñamos realmente es muy importante y es de mucha trascendencia para las personas que van a solicitar un amparo, que es su última esperanza. Muchas personas llegan diciendo, es mi última esperanza el Poder Judicial, es mi última esperanza este amparo para que me garanticen el derecho humano que una autoridad me está violando, que está actuando mal y me está cometiendo ahí una falta grave a un derecho humano. Por ejemplo, hoy tuve la visita de un juez del Foro Común que pues venía muy desesperado, muy alterado, preocupado, porque dice que tiene 20 años en el Poder Judicial del Estado, que bueno, y que no sé si tienen conocimiento que a recientes fechas han desaparecido algunos juzgados en el interior del Estado, porque bueno, están modificando las competencias en cuanto a territorio, etc. Y con motivo de ello, pues ha dejado a muchos jueces, pues ha desaparecido su juzgado, entonces no los han transcrito a otro juzgado, y entonces están en un estado de incertidumbre. Ni los escriben en otro lado, ni tienen una respuesta a su solicitud de, bueno, ahora qué van a hacer, no tienen trabajo. Entonces, bueno, esa situación de incertidumbre a través del juicio de amparo, podemos de alguna forma, por lo menos, suspender el efecto de esas determinaciones hasta tanto se analicen si son constitucionales o no. Y el mecanismo idóneo para hacerlo, pues, es a través de la suspensión, que el juicio de amparo indirecto prevé, para poder, por lo menos de manera parcial y con la mayor prontitud, poder detener la ejecución del acto hasta tanto se analice en el fondo. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. Muy bien, agradecemos la valiosa intervención de nuestra distinguida jueza Karina Juárez Benavides. Y jóvenes, si van teniendo por ahí alguna inquietud, al final de las intervenciones con mucho gusto las podremos ir escuchando. Seguramente van a surgir dudas y solamente quiero expresar pues mi felicitación a la distinguida jueza Karina Juárez Benavides, pero al mismo tiempo comentarles que la vía de la justicia federal hoy más que nunca representa un bastión indispensable para el acceso a la justicia en nuestro país. Como ustedes saben, recientemente se esgrimieron criterios históricos por parte de la Suprema Corte, pero los asuntos llegan a la Corte después de un camino que ya recorrieron en virtud de un principio de definitividad, es decir, cuando ya se agotaron instancias previas, y estos evidentemente criterios históricos son la destitución de un jefe delegacional en la Ciudad de México por desacato a un orden judicial que no se había visto, y otro acto histórico fue la decisión de condenar al Poder Legislativo a llevar a cabo su trabajo, esto es, que legislara. Cuando nos damos cuenta que el Poder Judicial está llegando a esos niveles de poder intervenir en las funciones que obligatoriamente le corresponden al Ejecutivo y al Legislativo, nos damos cuenta que se vislumbra como un aliciente ante la imposibilidad del Estado de poder ejercer una coerción efectiva en la responsabilidad. Es decir, si el Legislativo tiene una pereza para legislar, no había manera de obligarlo, y hoy la Suprema Corte está dando términos para que legislen. Si un titular del Ejecutivo en su esfera de competencia no quería cumplir, se lo dejaba a la administración siguiente y siguiente, y los trabajadores no podían cobrar sus laudos jamás, y entonces ya los están condenando y destituyendo. ¿Qué es lo que vemos entonces? Lo que decía la distinguida jueza es
el amparo sigue siendo una vía excelente para exigir el cumplimiento de derechos, y esto derivado de litigios estratégicos. A continuación vamos a escuchar al magistrado Martín Jesús García Monroy para evidentemente que nos comparta sus manifestaciones, pero de quien antes me permito leer unas breves líneas de su extraordinaria trayectoria curricular. Él es magistrado del primer tribunal colegiado en materia del trabajo del séptimo circuito. Cursó la licenciatura en Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos tales como, evidentemente, en el Instituto de la Judicatura Federal, en la Casa de la Cultura Jurídica, ha impartido talleres relativos a la función jurisdiccional, ha participado en diversas actividades organizadas por diferentes instituciones y universidades, como el Seminario de Ahorro y Crédito de Áreas Rurales y Semiurbanas, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el primer Seminario de Derecho Procesal Constitucional, organizado por el Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha desempeñado en diversos cargos, en bufetes jurídicos, ha sido asesor jurídico y también ha desempeñado varios cargos en el Poder Judicial de la Federación. Ha sido secretario en el Juzgado Sexto de Distrito en materia penal en el Distrito Federal, secretario en el Juzgado Segundo y Noveno del Distrito en materia civil en el Distrito Federal, secretario del Noveno Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. Ha también tenido trayectoria como magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materias penales del trabajo del Séptimo Circuito y magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Séptimo Circuito. Ocupa este cargo de magistrado a partir de noviembre del 2010. Sin lugar a dudas, también es un extraordinario jurista, funcionario jurisdiccional, y para quien pido recibamos también con un fuerte aplauso. Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué ustedes podrían pensar que se hace en un tribunal colegiado? Lo que se les ocurre. Amparo directo. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo piensan que funciona el amparo directo? Les comento esto porque muchas de las notas que yo traía preparadas para comentárselas ahora, la señora juez del distrito pues ya se me anticipó, entonces tendré que improvisar algunas cosas, pero yo creo que puede ser un ejercicio interesante entre ustedes y nosotros. ¿Qué es el amparo directo? Bueno, el amparo directo en términos generales es aquella figura jurídica que está contemplada en la ley de amparo, que está diseñada para revisar las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio en términos generales. En el tribunal en donde estoy adscrito, lo que hacemos de manera cotidiana es revisar los laudos que se emiten en el estado de Veracruz. Bueno, después de que me dicen que el amparo directo, trataré de dar un esquema general sin tratar de ser repetitivo de lo que dijo la señora juez. El Poder Judicial de la Federación, como ya lo mencionó la señora juez, está conformado, como ustedes lo saben, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, que además funcionan en plenos de circuito. ¿Ustedes saben qué es un pleno de circuito? ¿O tienen alguna idea de lo que es un pleno de circuito? ¿No? Bueno, un pleno de circuito, y voy a ir haciendo algunos paréntesis para que en el momento que ustedes lo consideren conveniente, me levantan la mano y con gusto hacemos la declaración que corresponde. Originariamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía la atribución, y la sigue teniendo, de resolver contradicciones de tesis cuando se emitían por dos tribunales colegiados. Una tesis es un criterio que emite un tribunal colegiado y que está en contradicción con algún otro criterio jurisdiccional que emite otro tribunal colegiado, y de lo cual la Suprema Corte de Justicia tendrá que llevar a cabo el estudio y dirá cuál de los dos criterios debe prevalecer, o en su caso apartarse de los dos criterios que están contendiendo y emitir el que corresponda al Suprema Corte. Esa atribución que por muchos años tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de la reforma que observó la Constitución y la Ley de Amparo, que salió en el 2013, si no me recuerdo, en abril del 2013, se le otorgó a los tribunales colegiados. Entonces es un ejercicio muy interesante porque esta
facultad que originariamente, les insisto, tenía la Suprema Corte, ahora se ha delegado a los tribunales colegiados de circuito, acotándolo a aquellas contradicciones de tesis o a aquellos criterios diferentes en donde se haga la interpretación de alguna norma, en el caso del séptimo circuito que se lleven a cabo en el estado de Veracruz, en términos generales. Entonces me parece que es una función sumamente importante que actualmente desarrollamos los tribunales colegiados de circuito, en donde de manera similar a lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estudian los dos temas que estén en contradicción y se tendrá que emitir una decisión si cualquiera de ellos prevalece o ninguna de las dos decisiones que hayan tomado los tribunales colegiados, y lo tendrá que decidir el primer circuito si se inclina por una tercera alternativa. También se encuentra integrado el Poder Judicial de la Federación por los tribunales unitarios y los juzgados del distrito. Algunas de las funciones del poder, como ya lo comentó la señora jueza, es interpretar las leyes, resolver los problemas entre particulares cuando se trata de asuntos federales, ser un órgano de equilibrio entre los otros poderes. Escuchaba ya el doctor lo que comentaba hace un momento y que me parece que es una decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia, de la primera sala de nuestro máximo tribunal, en donde está obligando al legislativo a emitir una ley y le da hasta el mes de abril del próximo año para que emita la ley correspondiente. Es algo inédito y me parece que esto trae como consecuencia un cambio en muchos aspectos en nuestro país. También tiene la función el Poder Judicial de la Federación de proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales. Como ustedes lo saben, a partir del 2011, cuando surgió la reforma a la Constitución, no nada más se ven ahora los derechos humanos que están contemplados en la Constitución, sino hay una ampliación a los tratados internacionales. Regularmente se han tratado de tutelar los derechos humanos, pero ya tenemos el artículo primero constitucional, en donde lo establece de manera específica que se deberá de observar los tratados internacionales en tratándose de derechos humanos. Y por supuesto la alta labor que nos tienen encomendada, que es la de impartir justicia. ¿Cuáles son los asuntos que se resuelven en un tribunal colegiado de circuito? Como lo comentaba el compañero, los juicios de amparo directo, los recursos de revisión, queja e inconformidad. Escucho que van prácticamente empezando en la carrera. Los recursos de revisión se refiere a las sentencias que llegan a dictar los señores jueces de distrito y que se van a revisión al tribunal colegiado. Los conflictos competenciales cuando surgen entre dos juzgados de distrito, cuando surgen en el caso de los asuntos laborales, cuando sale una resolución de alguna junta local y alguna junta federal y que ninguna de ellas quiere conocer del asunto o que cualquiera de ellas pretende conocer del asunto y no se ponen de acuerdo, el asunto se irá al tribunal colegiado correspondiente. Los tribunales colegiados también conocemos de los impedimentos y excusas de los señores jueces de distrito en aquellos asuntos en donde, conforme los pone la ley orgánica que diga que tiene algún aparente interés o porque existe alguna relación de amistad o familiar con alguna de las partes, se podrá declarar el impedimento, entre otros supuestos, y lo tendrá que calificar el tribunal colegiado. Las reclamaciones, que son aquellos recursos que se emiten contra los acuerdos que dicta el magistrado presidente del propio tribunal en donde se esté ventilando el asunto. Es como cualquier procedimiento, se dicta un acuerdo o una decisión, y si no está de acuerdo una de las partes, podrá irse al recurso que es el recurso de reclamación. Y bueno, tienen otras atribuciones, que ya no las comento porque algunas ya las comentó la señora jueza. Los juicios de amparo directo se resolverán en materia penal, en materia administrativa, en materia civil o mercantil o en materia laboral. En tratándose de la materia penal, ya lo explicó la señora juez, en materia administrativa regularmente es contra las decisiones que emite cualquiera de los tribunales de carácter administrativo, ya sea local o federal. En materia civil o mercantil igual, y en materia laboral ahí no hay recurso y entonces irá directamente al amparo directo para que se revise el laudo o la resolución que haya puesto al juicio laboral. Como les comentaba, los recursos de revisión. Hay una atribución que tienen los tribunales colegiados que está en el artículo 201 de la Ley de Amparo y se refiere a la inconformidad. Cuando se dicta una sentencia por parte de los órganos federales, muchas veces las sentencias
para que se concreten en la realidad. Por ejemplo, se dicta una sentencia en donde se dice que se deberá de pagar a alguna persona X cantidad de dinero por concepto de un despido injustificado. Esa decisión se tendrá que llevar a cabo por parte de la junta que corresponda, y para ello se tendrá que revisar si las determinaciones que va llevando a cabo la junta son correctas o no, y esa es una de las atribuciones que tiene el tribunal colegiado para ver si se está cumpliendo efectivamente la resolución que emitió el tribunal colegiado correspondiente. Todo lo que les comentaba de las atribuciones lo pueden consultar en el capítulo correspondiente de la ley de amparo, en donde vienen cuáles son como les comentaba, los asuntos de los que conocerán los tribunales colegiados de circuito. Ahora, ¿cuál es el cargo, la función y desarrollo de actividades que lleva a cabo un magistrado de circuito o un magistrado federal? La función fundamental que llevamos a cabo los que tenemos esta responsabilidad es la revisión, discusión y aprobación de los proyectos de sentencias de los asuntos competencia del Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Cómo se lleva a cabo esta revisión? Llega el asunto al Tribunal Colegiado. En el Tribunal Colegiado tiene un trámite jurisdiccional que lo lleva a cabo el magistrado presidente, y el magistrado presidente, después de que se lleva a cabo todo el trámite correspondiente, lo turnará a alguno de los magistrados que integran el propio tribunal. Tanto el magistrado presidente como los otros dos magistrados que integran el tribunal colegiado podrán conocer o deberán de conocer y presentar el proyecto correspondiente de resolución. ¿Cómo se lleva a cabo el proyecto correspondiente? Cuando se revisa el expediente, se presenta un proyecto de resolución. El proyecto de resolución se pasa a los otros dos magistrados, y los otros dos magistrados resolverán revisarán el asunto correspondiente, y habrá una sesión pública. Cuando ustedes deseen ir al tribunal a ver una sesión pública, lo pueden hacer ya que ustedes lo consideren conveniente, y se darán cuenta cómo se lleva a cabo la discusión de los asuntos que cada semana resuelve el tribunal colegiado. La dinámica para llevar a cabo la revisión de los asuntos es hasta cierto punto sencilla. Después de que el magistrado que va a presentar el asunto ya lo revisó y está convencido del proyecto, se fija una lista en los estrados del tribunal que podrá consultar cualquier persona, para que se entere que en la siguiente sesión se llevará a cabo la discusión del asunto. El requisito es que cuando menos medien 3 días hábiles entre que se liste, que se resuelve o se lleva a cabo la sesión. La designación del magistrado presidente es de manera rotatoria, se puede decir. Un año está el magistrado A, el siguiente año está el magistrado B y el siguiente año está el magistrado C. No es un cargo que se pueda repetir en el año subsecuente, siempre habrá que cambiar el año siguiente para que uno de los magistrados que integran el tribunal pueda tener la presidencia del tribunal. La presidencia del tribunal es llevar a cabo todo el asunto, todo el trámite del asunto, hasta ponerlo en estado de resolución, y además de llevarlo al estado de resolución, todos aquellos aspectos administrativos que se lleven a cabo en el tribunal colegiado también los tendrá que desahogar el magistrado presidente. Como lo comentaba hace un rato, a partir de la reforma constitucional de 2011, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales que el Estado mexicano es parte. El Poder Judicial de la Federación en ese sentido ha hecho efectiva la defensa de los derechos humanos en sus diversas resoluciones, como las que comentó el doctor hace un momento. Además de eso, hay dos criterios que se emitieron por parte de los tribunales colegiados y uno por la Suprema Corte de Justicia. Uno es que impactó directamente a todas las personas que se pretenden pensionar en el estado de Veracruz.
En el 2003, si no mal recuerdo, se reformó la ley del Instituto de Pensiones del Estado, y entonces en esa ley del Instituto de Pensiones del Estado, que se refiere a todos los trabajadores del Estado de Veracruz que presten sus servicios para el gobierno, el régimen de jubilación y de cotización se vio modificado. Entonces, después de que llegaron los asuntos a los juzgados de distrito en principio y después a los tribunales colegiados, se emitieron diversos criterios, y quise traerles a colación un criterio que se emitió por el Pleno de Circuito, del Séptimo Circuito, o sea, en esta ciudad, en donde se estableció que el régimen jubilatorio que existía hasta antes de la reforma a la ley del Instituto de Pensiones del Estado debía prevalecer, es decir, indirectamente estamos dejando de aplicar lo que dispone la nueva ley del Instituto de Pensiones del Estado, y esto impacta en muchísimas personas en el estado de Veracruz, porque pues podrán imaginarse cuántos trabajadores tiene el estado de Veracruz, y todos ellos están sujetos a este régimen de jubilación. Y entonces se dijo en una tesis que les acabo de comentar, por mayoría de votos, por cierto, que lo que estaba establecido en la ley de pensiones anteriores debía de prevalecer, a pesar de que se había emitido una nueva norma, y ello fue bajo el principio de retroactividad, que ya en su momento ustedes lo verán, se refiere al artículo 14 constitucional. Otro tema interesante en donde también se analizó lo relativo a los derechos humanos fue una decisión que emitió la Suprema Corte de Justicia, en donde se refirió a que las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, al prever requisitos diferenciados a la mujer y al varón asegurado para acceder a este servicio, se transgrede el derecho a la igualdad. Regularmente, antes solamente se le podía dar este servicio a las mujeres, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que también debería de prestarse a los varones con los mismos requisitos para ambos. Y finalmente les quiero compartir cuáles son los requisitos para poder ser magistrado, juez o secretario de Estado y Cuenta de la Corte. Y el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé cuáles son los requisitos que se tienen que cubrir. Y entre otros, bueno, para acceder al cargo de juez de distrito y magistrado de circuito, se tienen que llevar a cabo determinada actividad en el Poder Judicial de la Federación, tener para ser juez de distrito 30 años como mínimo y para ser magistrado de circuito 35 años, y someterse a los concursos de oposición que se llevan a cabo conforme lo dispone el órgano administrador o el órgano vigilante del Poder Judicial de la Federación, que es el Consejo de la Judicatura Federal, en donde se tiene que hacer 3 etapas de este concurso. Una etapa, la primera, es un examen general, en donde se lleva a cabo de conocimientos amplios para quien quiere ser juez de distrito. Son regularmente 100 preguntas, hay un tiempo específico. Quien tenga la mejor calificación pasará a la siguiente etapa, después de llevar a cabo un examen escrito, y finalmente se llevará a cabo un examen oral. Si después de todo este concurso se puede lograr una calificación mayor a 8, tendrán la facultad de poder ser, bueno, más bien habrán accedido al cargo de juez de distrito. Y para ser magistrado de circuito, los requisitos son los mismos, solamente que hay que ser juez de distrito, tratándose de concursos internos que le llaman, que es solamente para aquellos que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación, y excepcionalmente ha habido algunos concursos abiertos en donde, aunque no se esté en el Poder Judicial de la Federación, se puede llevar a cabo el examen, y algunas personas han podido llegar a desempeñar estos cargos siempre y cuando pasen los exámenes correspondientes. Y también otro aspecto que es importante es quién va a calificar los exámenes. Los exámenes serán calificados por el Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará el jurado por un magistrado de circuito ratificado, un juez de distrito y una persona integrante del comité académico del Instituto de la Judicatura Federal. Ellos serán los que evaluarán los exámenes correspondientes, y si se obtiene la calificación que les acabo de comentar, pues podrán acceder al cargo de juez de distrito o magistrado de circuito.
Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy para ti. Agradecemos la valiosa intervención del magistrado federal Martín Jesús García Monroy, quien de manera muy puntual nos ha revelado cuál es el camino que debe seguirse para aspirar y la relevancia que tiene la justicia federal indudablemente en un contexto actual. Para ustedes, queridos alumnos del sistema vespertino de esta universidad, bueno, pues resulta muy importante porque seguramente muchos de ustedes el día de mañana podrán posicionarse en las filas del Poder Judicial Federal. Les comento, no es nada sencillo, indudablemente representa conocimiento, trabajo, dedicación, pero quienes lo logran indudablemente encuentran una satisfacción de vida muy profunda. Antes de continuar y cederle el uso de la voz al último de los intervinientes, el doctor Berlín, quiero regresarle el uso de la voz a la jueza Karina Juárez Benavides, quien desea abonar brevemente algo relativo precisamente a esta trayectoria para poder ingresar al Poder Judicial Federal. Distinguida jueza, por favor. Gracias, perdón, es que olvidé comentarles precisamente esto que es importante para ustedes. No sé quiénes de ustedes les gustaría o tengan interés en pertenecer al Poder Judicial Federal, si alguien tiene esa inquietud. Bueno, entonces si tienen esa inquietud y es bueno que quien no la tenga, pues que conozca qué se hace ahí, qué oportunidades puede tener y que sepan que para ingresar a la carrera judicial, como decía el doctor, es muy difícil. Muchos de ustedes esperan, algunos empiezan a hacer prácticas, servicio social antes de salir de la carrera. Muchos otros esperan hasta salir y para poder ingresar, digamos, a alguna institución. Yo les aconsejaría que desde ahorita empiecen a buscar opciones, no de dónde quieren trabajar, sino de qué cosas quiero aprender, en dónde quiero ir como para formarme, para ver qué se hace, conocer realmente cada una de las instituciones en donde están y algo que puedan aportarles va a ser muy bueno. Nunca va a ser lo mismo estar en las aulas y verlo en la ley y verlo en la doctrina que ir a una institución y ver realmente cómo se debe hacer el trabajo. Por ejemplo, en el caso de un juzgado de distrito hay programas de servicios para hacer servicio social y prácticas profesionales. El problema es que eso lo pueden hacer mientras sean estudiantes. Obviamente deben de llevar cierto nivel de estudios, o sea, no recuerdo bien, pero parece que es a partir de que lleven más adelante de la carrera, determinados créditos, digamos. Pero así es mucho más fácil que puedan ustedes accesar a un juzgado de distrito o a un tribunal para aprender, para hacer ahí servicio o prácticas. Una vez que ustedes están titulados, es muy complicado que en un juzgado o en un tribunal se les pueda aceptar para que vayan a aprender. Ya únicamente se permite que vayan a realizar, a trabajar. Y pues va a ser muy difícil que un titular les dé un nombramiento si no saben, si nunca han estado dentro de un órgano, si nunca han hecho nada relativo a la función que se desempeña ahí. Entonces es muy importante que desde ahorita que ustedes están en los primeros semestres, vayan incursionando, aunque sea 2 horas, 3 horas, como dice el doctor, ustedes que están en el turno vespertino, bueno, en las mañanas pueden ir y empaparse en una fiscalía, en el tribunal electoral, en el tribunal de justicia administrativa, en cualquier dependencia o órgano que ustedes vayan. Creo que va a ser mucho más enriquecedor y van a poder realmente que se les queden más los conocimientos que adquieren aquí en la escuela, adherirlos y aplicarlos realmente en la práctica. Y mientras sean estudiantes, aparte, pues no tienen la responsabilidad también del trabajo, ¿no? Realmente van y lo que puedan hacer y lo que aprendan es ganancia. Entonces, que desde ahorita ustedes lo vean como una posibilidad, es un muy buen trabajo, es una función muy bonita, que da muchos frutos, que todavía sigue una carrera judicial, que si tú te esfuerzas, que si tú le pones ganas, estudias, te preparas, ves que puedes ir avanzando en la carrera, puedes ir subiendo de puesto, en todo hay concursos para ser actuario y para ser secretario. Sí depende también de que te nombre, ¿no? Claro, algún titular, pero hay pocos jóvenes que realmente están preparados. O sea, su preparación va a ser muy importante y entre más pronto empiecen a prepararse y sobre todo que se enfoquen a qué es lo que quieren realizar el día de mañana, creo que va a ser mejor y van a obtener frutos pues más rápido. Gracias. Muchísimas gracias.
Agradecemos a la decidida jueza Karina Juárez Benavides por estas precisiones que además consideramos en este panel son de la más alta relevancia y también, como se ha dicho por parte del magistrado Martín Jesús García Monroy, bueno, pues representa un área de oportunidad muy importante para todos ustedes y si pueden ir taladrando el camino ahora que son estudiantes, créanme que para cuando egresen y comiencen su vida profesional será más fácil que puedan acceder a este noble Poder Judicial Federal. Para cerrar esta tarde, queridos alumnos, voy a cederle el uso de la voz al doctor Francisco Berlín Valenzuela, quien es director de la Casa de la Cultura Jurídica en Jalapa y de quien antes me permito leer unas breves líneas de su extraordinaria trayectoria curricular. Él es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, académico de su Facultad de Derecho por 30 años y autor de una docena de libros sobre temas jurídicos, políticos, muchos de los cuales son obras de texto en diversos centros educativos universitarios. Es considerado precursor de los estudios académicos de Derecho Electoral y Parlamentario, cuyo programa de estudios se elaboró para su enseñanza en la Facultad de Derecho de la UNAM, razón por la cual se le otorgó un reconocimiento en 2015. Ha dictado múltiples conferencias en universidades de México y del extranjero, miembro fundador de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, vicepresidente del Consejo Nacional de Egresados del Posgrado en Derecho y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Ha desempeñado diversos cargos públicos y ha recibido diversos reconocimientos por su extraordinaria trayectoria profesional y académica, siendo uno de los más recientes que el Ayuntamiento de la ciudad de Jalapa, por acuerdo unánime del Cabildo, le otorgó la medalla al mérito jurídico en ceremonia especial realizada el 12 de julio de 2016 con motivo del Día del Abogado. Y el 26 de octubre, el Colegio de Veracruz le rindió homenaje como fundador de esa casa de estudios y lo nombró investigador emérito. Actualmente es director fundador de la Casa de la Cultura Jurídica con sede en Jalapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recibimos a nuestro distinguido disertante con un fuerte aplauso. Bueno, quiero en primer lugar agradecer tanto a la jueza como a nuestro distinguido magistrado el que hayan aceptado participar con nosotros en esta charla que creemos es importante para ustedes como estudiantes porque tiende a hacerles saber en qué consiste el quehacer que cada uno de ellos desarrolla y en qué forma puede ayudarles a ustedes a su preparación y complementación en sus estudios. Desde luego, las casas de la cultura jurídica son centros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se encuentran establecidas en toda la República. Actualmente existen 46 casas de cultura jurídica. Como ustedes ven, por el número que les estoy dando, hay entidades federativas que tienen más de una casa de cultura jurídica, de acuerdo con las ciudades importantes que se tienen y que son necesarias para poder cubrir el territorio de cada entidad. Así, por ejemplo, en Veracruz tenemos una Casa de la Cultura Jurídica aquí en Jalapa y otra Casa de la Cultura Jurídica en el puerto de Veracruz. Hay solicitudes para establecer también otra Casa de la Cultura Jurídica que cubra el norte del estado de Veracruz. Así, hay estados que tienen 4 casas de cultura jurídica y por eso el número de 46 que les he dado a ustedes anteriormente. El objetivo común de atender a los servidores públicos adscritos a los diversos órganos jurisdiccionales es parte importante del quehacer de las casas de la cultura jurídica, así como también la labor que se desarrolla para beneficiar a la comunidad jurídica, a los grupos vulnerables y a la sociedad en general mediante el otorgamiento de la difusión jurídica. Es parte importante del quehacer de las casas de la cultura jurídica contribuir a la difusión de todo lo relacionado con la ciencia del derecho. Por eso, ustedes van a ver a continuación una serie de labores que se desarrollan en diversos campos que tienden precisamente a dar una idea cabal de las diversas ramas del derecho.
Está dirigida fundamentalmente a usuarios del sistema de justicia y tiene el propósito, la labor de las casas de cultura jurídica, de dar a conocer a las personas sus derechos con la finalidad de incidir jurídica e instrumentalmente en una garantía fundamental de los mexicanos, que es el acceso a la justicia federal, y de un propósito que es parte fundamental de todo el sistema jurídico mexicano, que es la de contribuir a la consolidación del Estado de Derecho. Mediante la labor de las casas se otorga a los abogados, defensores y a todos aquellos que operan el sistema de justicia acceso a la información jurídica mediante servicios documentales que son básicos y que ponemos a disposición de ustedes, como son los servicios de biblioteca, de archivo, de compilación de leyes, de librería y los módulos de acceso a la información, así como la actualización de los mismos a través de posgrados, de diplomados, de seminarios, de cursos, además de que el trabajo que se desarrolla en las casas de la cultura jurídica sirve para procurar las acciones que permitan que la población conozca el quehacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo tribunal, y además que tengan conocimiento de cómo pueden acceder a los principales organismos impartidores de justicia para hacer valer ante las instancias correspondientes la protección a la que tienen derecho y de esta forma contribuir a garantizar jurídica e instrumentalmente ese acceso a la justicia. Yo no sé si ustedes tengan idea dónde está la Casa de la Cultura Jurídica. Si alguno sabe dónde está, ¿me lo quiere manifestar alzando la mano? Lázaro Cárdenas, frente al Congreso, junto a Bolmer. Muy bien. ¿Los demás nunca han ido a una Casa de la Cultura Jurídica? Bueno, pues deben tratar de hacerlo por el bien de ustedes y porque ahí van a obtener una labor complementaria de sus estudios que realizan en la universidad. Gracias a los servicios que ofrece la Casa de la Cultura Jurídica, ustedes pueden concurrir a eventos que en su momento, de acuerdo con el grado de estudios que vayan adquiriendo, consisten en diplomados, en seminarios, en conferencias, en mesas redondas, en cines debates, en el acceso a un programa especial que se llama Escuela de la Justicia, donde se lleva a cabo la réplica de una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estudiantes que actúan y son habilitados como ministros bajo la dirección de un magistrado que es el que los dirige en su carácter de ministro presidente de este grupo. También tenemos servicios de librería. Esto quiere decir que ustedes pueden adquirir las publicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son muchas, en un precio sumamente bajo, puesto que un libro que les puede costar 800 pesos en una librería, ahí lo van a comprar a un precio ya de rebaja para ustedes de un 20%, probablemente en 150 o 160 pesos. Entonces vean ustedes la diferencia de lo que cuestan los libros en un local comercial que expresamente se dedica a venderlos y lo que hace la Suprema Corte de Justicia al poner a la venta de ustedes como estudiantes, de los maestros y del público en general, libros de muy bajo precio. Igualmente se ponen a disposición de los estudiantes y de los maestros CDs grabados con un contenido muy amplio en materia jurídica que pueda servirles también para sus estudios. Existe también un archivo donde se guardan los expedientes que se han venido resolviendo en los diversos juzgados y que de 6 años a la fecha están guardados precisamente en el edificio de la Casa de la Cultura Jurídica, por si alguno de ustedes tiene deseos de conocer cómo se resolvió tal asunto y puedan acceder al expediente
solicitándolo en la Casa de la Cultura Jurídica. También tenemos un servicio de compilación de leyes. Esto quiere decir que hay un departamento especial para que si ustedes tienen interés de consultar algunos de los diarios oficiales de la Federación de 20 o 30 años a la fecha, o la Gaceta Oficial del Estado, pueden ir a la Casa de la Cultura Jurídica, solicitarlo y en un lugar de consulta que tenemos pueden tener acceso a ese conocimiento. Es importante mencionarles que también tenemos una tarea de servicio social para los que están llegando al final de su carrera ya como abogados. Pueden hacer el servicio social en la Casa de la Cultura Jurídica recibiendo alguna remuneración por eso. Es importante señalar que todas las actividades que se realizan en las Casas de la Cultura Jurídica son totalmente gratuitas. Es decir, quienes asisten a solicitar algún servicio a las Casas de la Cultura lo pueden hacer a sabiendas de que no va a tener ningún costo. Al contrario, quienes asisten a las conferencias, eventos, diplomados, cines, debates, pueden gozar ahí del disfrute de un servicio de cafetería y de un servicio de galletas totalmente gratuito, con el propósito de hacerles más agradable su presencia en la Casa de la Cultura. Hay desde luego también atención a grupos vulnerables. Este es un programa especial que se lleva a cabo. Las casas mismas de la cultura están preparadas para recibir a grupos vulnerables. Hemos tenido experiencias con muchas personas privadas de la vista o de sus movimientos locomotores, precisamente a través del acceso que se les permite, y de esta manera ellos adquieren también una muy buena preparación. Hay algunos programas que se realizan, como este que estamos haciendo aquí ahora, encuentros universitarios, que pretenden divulgar el quehacer de las Casas de la Cultura Jurídica. También se organizan en las escuelas primarias en algunas ocasiones, o en las escuelas secundarias o preparatorias, algunas reuniones con grupos determinados para explicarles en qué consiste el trabajo de la Suprema Corte de Justicia, qué es lo que hacen los jueces, qué es lo que hacen los magistrados, con el propósito de ir difundiendo la cultura jurídica cada vez a un mayor número y en edades tempranas de su vida que son formativas. Es de mencionarse también que se trata de utilizar todos los medios posibles para difundir la cultura jurídica. Así es que es muy frecuente que se realicen obras de teatro en la propia institución con un contenido jurídico, lo cual permite que a través del teatro se eduque y se dé a conocer muchas de las instituciones jurídicas de nuestro país. Asimismo, también tenemos la oportunidad de hacer concursos de conocimientos que tienden a hacer que los estudiantes que participen se preparen en un concurso que existe a nivel de las Casas de la Cultura primero y luego a nivel nacional sobre conocimientos específicos del derecho, a fin de que puedan ir gozando del acceso a todos los servicios, pero además, y lo que es fundamental, puedan ampliar su cultura jurídica. Hay en las librerías de la Casa de la Cultura Jurídica obras de una gran importancia que no se pueden adquirir fácilmente en muchas librerías, pero que constituyen el bagaje jurídico intelectual que tiene estas casas de cultura. Independientemente de esto, me permito comunicar a ustedes que tenemos una biblioteca con más de 21,000 ejemplares. Esto es debidamente clasificada. Ustedes pueden acceder a la Casa de la Cultura Jurídica, solicitar a los encargados que les ayuden en la investigación de algún tema que les hayan dado los profesores y puedan ustedes consultar
investigar en las distintas obras que tenemos ahí, en las salas de consultas especializadas que hay, y de esta manera ustedes puedan sacar el mayor provecho a la biblioteca que se tiene. De ahí que entonces puedan ustedes contar con varios accesos al conocimiento, como son a través de la librería, de los libros que hay ahí, a través de la biblioteca, que tiene libros tanto nacionales como extranjeros, y que son muy importantes para una buena preparación. Si bien algunos libros pueden no tenerse en la Casa de la Cultura Jurídica, como es el caso de Jalapa, donde decía yo a ustedes hay 21,000 libros, y si ese libro existe en alguna otra casa de cultura o en la Biblioteca Nacional de la Suprema Corte de Justicia, que tiene más de 1 millón de ejemplares de libros, nosotros podemos solicitar ese libro para ustedes y ponérselos a su disposición para sus investigaciones que lleven a cabo en sus respectivos grupos. Hay otro aspecto importante, que es la venta de los libros en lugares exteriores a la Casa de la Cultura Jurídica, a través precisamente de un grupo itinerante que sale a vender los libros de la Suprema Corte a los precios bajos que les he mencionado, y que se instalan en algunas ciudades de nuestro estado, por ejemplo en Córdoba, en Poza Rica, en Tuxpan, en Misantla, en Martínez de la Torre. Va un grupo de la Casa de la Cultura, lleva los libros que se tienen ahí y los pone a consideración de los abogados y estudiantes que tienen interés en conocerlos. Quisiera por último referirme nada más a la información y servicios documentales que son importantes y que he mencionado a ustedes se pueden obtener no solo yendo a solicitar esta información personalmente, sino a través del teléfono también, a través del internet, dirigiéndose a la Casa de la Cultura Jurídica solicitando alguna información, inclusive de servicios que se constituyen una información que muchas veces se considera que es una información confidencial. Pues estos son en términos generales los aspectos más importantes de las actividades que se brindan en la Casa de la Cultura Jurídica. Hay ahí disponibles catálogos de los diversos libros que se tienen, catálogos de los diversos libros que se venden, hay servicio de fotocopiado y una orientación bibliomerográfica que se le da precisamente a todo el que tiene interés. Lo que quiero que ustedes sepan es que en realidad los estudios que ustedes realizan pueden ser complementados con los servicios que se prestan en la Casa de la Cultura Jurídica y con la orientación que vayan recibiendo de los jueces y magistrados que siempre están dispuestos a participar en los diferentes eventos que se realizan. A lo largo del año nosotros tenemos, quiero decir a ustedes, casi todos los días actividades. Esto quiere decir que todos los días hay conferencias, hay diplomados, hay seminarios, hay mesas redondas, hay cines debates que son muy importantes para la formación de ustedes en este momento en que se encuentran, en donde las películas que se exhiben son películas con un contenido jurídico que llama la atención precisamente por la enseñanza que encierra y que es discutido por los propios profesores que asisten a comentar las películas, pero también por los estudiantes. Así es que pongo a disposición de ustedes este servicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica, esperando que pueda contribuir a la formación cultural jurídica de todos ustedes. Por lo cual, finalmente quiero agradecer al señor doctor Vázquez Azuara su colaboración para hacer posible esta reunión y le pido haga llegar nuestro más extensivo agradecimiento al señor rector de esta casa de estudios, que siempre está preocupado por complementar los conocimientos que reciben sus estudiantes en sus aulas.
Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Agradecemos la brillante intervención del doctor Francisco Berlín Valenzuela, quien es director de la Casa de la Cultura Jurídica con sede en Jalapa. Y bueno, pues solamente quiero comentar que indudablemente es un recinto que complementa de manera perfecta la formación de ustedes como futuros abogados, como futuros juristas. Y sin duda alguna representa un bastión indispensable para fortalecer ese andamiaje de cultura jurídica que en todo momento debe prevalecer en la nación mexicana. Así que es la invitación permanente. Reza un adagio que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y en esta ocasión la montaña vino a nosotros. Tenemos aquí una representación de lo que en la Casa de la Cultura Jurídica típicamente se hace para ustedes, alumnos del vespertino, que indudablemente han siempre mostrado esa entrega a eventos académicos. A partir de ahora, invitarlos a que sean ustedes los que vayan en los horarios que se nos permitan sus actividades a esta Casa de la Cultura. Para cerrar este evento, queridos alumnos, y agradecer también la puntual asistencia de ustedes, vamos a hacer entrega de reconocimientos a cargo del distinguido director de la Casa de la Cultura Jurídica, a quienes hoy han intervenido en esta disertación. Por ello, solicito se haga este momento, nos pongamos de pie para hacer la entrega de reconocimientos. En primer lugar, a la jueza Karina Juárez Benavides, agradeciéndole su participación entusiasta en este evento. A continuación, agradecemos también al magistrado Martín Jesús García Monroy, el que se haya mostrado dispuesto a venir a platicar con ustedes y además a resolver cualquier duda que tengan en el presente y en el futuro. Gracias. Por su parte voy a hacer entrega al maestro Vázquez Azuara de un reconocimiento para él y otro también para el doctor Carlos García Méndez. Jóvenes, de esta manera damos por concluida esta sesión. Agradecemos profundamente su atención y de parte del señor rector de la Universidad de Jalapa, un saludo y agradecimiento a nuestros amigos de la Casa de la Cultura y a ustedes por su asistencia. Que tengan una excelente tarde. Universidad de Jalapa, saber para trascender. Sí.